vamos a cerrar esta serie con la última parte, una parte muy importante de esta armadura que todos nosotros necesitamos llevar, propios y extraños. Aquí hay una cosa que necesitamos saber y que tú necesitas saber, seas cristiano o no. Es importante que sepas que estamos inmersos en una gran batalla. Estamos inmersos en una gran pelea porque hay un enemigo que está intentando destruir nuestras vidas. Y no necesitas ser cristiano para que él intente hacer eso. Solamente necesitas ser humano. ¿Cuántos humanos hay aquí? Si tú eres un humano, estás inmerso en esta batalla. Y hay un enemigo que trata de destruir tu vida, que trata de acabar contigo. Y no va a descansar. Y va a utilizar cualquier tipo de cosa que tenga a la mano para destruir tu familia, para destruir tu corazón, para destruir tus finanzas, para destruir tu salud, para destruir todo lo que tiene que ver con nosotros, simple y sencillamente, porque cada uno de nosotros, los seres humanos, somos un reflejo de Dios aquí en la tierra. Dios nos hizo a su imagen y a su semejanza, y todo lo que se parezca a Dios y todo lo que evoque el gobierno de Dios sobre este mundo, Él va a tratar de destruirlo a toda costa, y está empecinado. La buena noticia es que este enemigo ya está derrotado, amén. Es un enemigo vencido. Sin embargo, hasta los enemigos vencidos hacen lo que comúnmente nosotros le llamamos tirar patadas de ahogado, ¿verdad? Sigue tirando patadas de ahogado y sabe que está derrotado y sabe que está vencido, pero aún ahí en su derrota él está intentando acabar con todo lo que pueda, con todo lo que le sea posible. No pudo vencer a Dios en su lucha, sin embargo trata de golpearlo donde más le duele, que son los seres humanos. La conexión entre el cielo y la tierra somos nosotros. Así es que te encuentras inmerso en una batalla, lo sepas o no. Lo mejor que puedes hacer es enterarte. Y lo mucho mejor que puedes hacer es hacer uso de esta armadura para poder defender tu vida contra cualquier ataque de nuestro enemigo en nuestra contra. Quiero invitarte para que leamos por última vez en esta serie, de enseñanzas, este pasaje de Efesios capítulo 6, versículos 13 al 17, que dice: por lo tanto, echen mano de toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin y permanecer firmes. Por tanto, manténganse firmes y fajados con el cinturón de la verdad, revestidos con la coraza de justicia y con los pies calzados con la disposición de predicar el evangelio de la paz. Además de todo esto, protéjanse con el escudo de la fe para que puedan apagar las flechas incendiarias del maligno. Cúbranse con el casco de la salvación y esgriman la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Cierra tus ojos, hermano. Cierra tus ojos, querido amigo, hoy que estás allí. Sabes, Dios puede hablar a tu corazón y quiere hablar a tu corazón. Ahora, falta que terminemos esa conexión. ¿Por qué no le decimos al Señor juntos? Padre, te damos gracias porque estamos aquí. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque puedes hablar y traer una transformación maravillosa a nuestra vida a través de ella en este día. Señor, yo quiero disponer mis oídos y mi corazón, porque sé que tu palabra puede transformarme, pero yo necesito estar listo para recibirla, voluntariamente dispuesto para atesorarla dentro de mí y que pueda obrar esa transformación, ese cambio maravilloso en nuestra vida. A eso vinimos, Señor, a encontrarnos contigo. Hemos estado adorándote a través de la música, de la alabanza, hemos estado rindiendo nuestro corazón. Pero sabemos que también tu palabra hoy puede hacer conexión en nuestra vida, puede hacer conexión en nuestra mente, en nuestro corazón y hacer una transformación maravillosa en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Ya está listo, hermano? ¿Qué le parece si hablamos sobre esta última parte que se llama la espada del Espíritu? Hemos llegado a esta parte final, al último episodio de este estudio sobre la armadura de Dios. Esa armadura que el Señor le dejó a sus hijos para que puedan defenderse. Y hasta ahora hemos estado hablando de elementos defensivos. Todos los elementos defensivos que la conforman. La coraza, el cinturón, el casco, el escudo. Son elementos que nos ayudan a repeler los ataques, a defendernos. Sin embargo,
uno de los entrenadores de fútbol americano más famosos que ha habido, dice que la mejor defensa es una buena ofensiva. La mejor defensa es un buen ataque. Y hoy vamos a hablar acerca del único elemento ofensivo, pero que completa la función de nuestra defensa en la batalla espiritual en la que todos nosotros nos encontramos. Y hablo de la espada del Espíritu. Ahora, como hemos estado mencionando a lo largo de estas enseñanzas, esta armadura que el apóstol Pablo nos enseña, nos muestra, es una evocación a las armaduras que se conocían en ese tiempo. Y no solo a cualquier armadura, sino a la armadura más efectiva del ejército más poderoso conocido en el tiempo en que Pablo escribe este pasaje, que es el ejército romano, el soldado romano. Y si hablamos de la espada, se refiere a esta espada que blandían los soldados romanos, que se llamaba gladius. Esta espada constaba de una hoja de metal con doble filo, es decir, tenía filo por los dos lados. Si tú tirabas hacia la derecha o tirabas a la izquierda, tenía filo. Los cuchillos o la mayoría de los cuchillos que ahora conocemos, ¿verdad? Porque es lo más cerca que tenemos de una espada, a lo mejor ahora, solo tienen filo por un solo lado, ¿verdad? Pero estas espadas tenían filo por ambos lados y entonces podía causar enormes estragos, daños muy fuertes en los enemigos en cualquier dirección en que se blandiera, en cualquier dirección que tiraran el espadazo, podían hacer una herida muy profunda. Además, terminaba en una punta cónica que era capaz de atravesar inclusive las armaduras de metal. Un espadazo, vaya, directo, tenía la capacidad de atravesar una armadura de metal. Así era la espada, gladius. No importaba si fuera en una dirección o en otra, o fuera un ataque frontal, era muy poderosa, era capaz de traspasar cualquier superficie. Debemos recordar que la batalla que nosotros estamos peleando, mis hermanos, mis amigos, es una batalla de índole espiritual. Y para poder luchar en esta batalla necesitamos las armas correctas, es decir, armas espirituales. Nuestra batalla no es contra las personas, hermano. Nuestras batallas no son en el terreno material, no es el jefe del trabajo, no es el vecino fastidioso, no es el tráfico pesado de nuestra ciudad, no es el calorón que está haciendo, ¿verdad? Ahora en estos últimos días. No son las personas, no son las circunstancias materiales. El problema es que cuando no entendemos, utilizamos armas incorrectas. Cuando no entendemos el verdadero campo de batalla. Si tú lees todo el capítulo 6 de este pasaje, de esta carta de Pablo a los Efesios, hay una recomendación muy importante del apóstol Pablo y nos hace entender esto, que tenemos que escoger correctamente la arena en la que estamos peleando. Y cuando yo no entiendo que mi batalla es espiritual, quiero vencerla en términos materiales y termino fracasando. Por eso el apóstol Pablo menciona en esta parte que la espada que el cristiano o que el hijo de Dios debe utilizar es la espada del Espíritu. Porque hay muchos tipos de espadas, hay muchas formas de ataque, pero la única que es suficiente y es efectiva para poder vencer en esta batalla principal es la espada del Espíritu. Es la única manera de poder derrotar a nuestro enemigo y a todas sus hordas, a todas sus huestes malignas. Dice la palabra que nuestra lucha no es contra sangre y carne, es contra principados, contra potestades en las regiones celestes, en las regiones espirituales. Y es entonces que el apóstol nos da el consejo de ponernos esta armadura y de utilizar esta espada, una espada espiritual. No es en mis fuerzas, no es en mis capacidades humanas, no es en mi resistencia personal, es en el Espíritu. En la palabra de Dios, ahí en el libro del profeta Zacarías, en el capítulo 4 y versículo 6, le da una palabra muy importante al gobernante de Israel en ese tiempo y nos da a nosotros también un consejo con ella. Dice Zacarías 4:6, entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová
de los ejércitos. No es en nuestras capacidades humanas que podremos vencer en esta lucha. Ni no despreciamos las capacidades que tú puedas tener. No se desprecian tus habilidades, no se desprecia tu resistencia personal. El problema es que por más grande que sea tu capacidad o tu resistencia, no serán suficientes en esta batalla. Porque no se pelea en el mismo terreno. No se pelea en el ambiente donde normalmente nos movemos. Es un ambiente distinto, es una dimensión diferente, pero altamente determinante en la dimensión en la que nosotros nos movemos. Por eso la esencia de esta espada con la que el Señor vence en cada batalla es una esencia espiritual. Por esto, lo que constituye la esencia de la espada del cristiano, del Hijo de Dios, del ser humano aprevenido de la lucha en la que se encuentra, no es otra cosa sino la palabra de Dios. ¿Sabes? La palabra es espíritu. La palabra es espíritu. Sí, no es tangible, no se puede tocar, no es algo material. La palabra es algo que sale de lo profundo de nuestro ser y que revela lo que hay dentro de nosotros. La palabra es un elemento espiritual. Se utiliza en un término muy distinto. Se utiliza en un término diferente, ¿verdad? Sí, es cierto que hay palabras que duelen, pero no duelen físicamente. O a alguien le han dicho una palabra que le ha dolido físicamente, ¿verdad? Cuando estábamos nosotros chicos, pues éramos 4 hermanos, 4 hombres. Imagínense 4 hombres hechos bola en una casa allí. Y de repente nos agarrábamos y nos peleábamos ahí entre nosotros y esto y aquello. Y luego venía mi mamá, ¿verdad? Decía, a ver, ¿qué está pasando aquí? Y no faltaba, ¿verdad? El que dijera, pues es que él comenzó, es que me dijo tal cosa. Y la respuesta de mi madre siempre era, ¿verdad? Y se te cayó un pedazo, ¿no? Y se te cayó un pedazo con eso que te dijo tu hermano. La verdad es que las palabras son algo que parte de nuestro ser, que es algo intangible, pero que refleja la esencia, lo que hay dentro de nosotros. Por eso el apóstol Juan, en la primera parte de su evangelio, dice que en el principio era la palabra y que la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Es el espíritu, es la esencia. Lo que hablamos es un reflejo de nosotros. Lo que hablamos es una parte de nosotros. Es algo inherente a nuestra vida. Lo que sale de nuestra boca, directa o indirectamente, es un reflejo de nosotros mismos. Por eso la palabra está tan ligada al espíritu. La voz, lo que decimos, está íntimamente ligado a nuestra esencia espiritual. Y esta espada del espíritu está íntimamente ligada a la palabra, pero no a cualquier palabra, sino a la palabra que sale de la boca de Dios. Por eso esta palabra es Dios mismo, es su espíritu, es su esencia en nosotros. ¿Por qué? Porque Dios se mueve a través de su palabra. El Espíritu de Dios se mueve a través de la palabra que Él dijo. Estos dos elementos, la palabra y el Espíritu, están íntimamente ligados. Dios siempre se va a mover a través de su palabra. Lo que Él hace es en función de lo que Él prometió. Lo que Él cumple es en función de lo que Él dijo, sus preceptos. Y siempre cumple cada uno de ellos sin importar nada. Porque su palabra dice que Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. El poder de esta espada está basado en el hecho de que Dios ha dicho, de que Dios ha mandado, de que Dios ha prometido, de que Dios ordena y Él cumple. Y entonces es importante conocer correctamente la palabra, porque es a través de esa palabra que Él se mueve. Muchos de nosotros no somos capaces de usar la espada del Espíritu y no podemos lograr que el Espíritu se mueva en lo que nosotros hacemos porque desconocemos la palabra sobre la cual el Espíritu se mueve. Desconocemos o no sabemos usar bien la palabra de Dios y entonces el Espíritu de Dios no obra a nuestro favor porque andamos pidiendo cosas que la Biblia no nos dijo que pidiéramos, porque nos movemos en principios
principios que nosotros creemos que son bíblicos y no lo son. Y hermano, Dios solo honra su palabra. Dios solo cumple lo que Él prometió. Lo que Él prometió. Porque a veces nos comportamos como niños, ¿verdad? En este sentido. Tú me dijiste. ¿No te ha pasado los que son papás y tienen hijos que de repente los niños son buenos para decir, es que tú me dijiste que tal cosa? Y dices, no, yo no te dije. Yo no te dije nada de eso. Y a veces como hijos nos portamos así, Señor, si tú prometiste que esto otro y que esto y aquello. Y entonces el Señor te dice, ay, mi hijo, te hace falta leer la Biblia, ¿verdad? Yo no dije eso. Mi espíritu no se va a mover a capricho de nadie. El Espíritu de Dios siempre se mueve a través de la palabra. Por eso la espada del Espíritu está conformada por su palabra, porque su espíritu se mueve en función de su palabra. Amén. ¿Si vamos bien hasta aquí? Un mal uso de la palabra, mis hermanos, o el no conocerla correctamente, nos hace ser erráticos en nuestra batalla. Si no sabemos utilizar esta espada, nos volvemos erráticos. No conocerla nos hace fallar porque desactiva el poder de la presencia de Dios en nosotros. Cuando la palabra no está presente, el Espíritu tampoco está presente. Por eso te decía hace un momento, la palabra está íntimamente ligada al Espíritu. Y cuando no sé usar la palabra, cuando desconozco la palabra, fallo continuamente y el poder del Espíritu se desactiva en mi vida. Mateo 22-29, Jesús le hace un llamado de atención a los hombres de su tiempo y le dice, Jesús le respondió, el error de ustedes es que no conocen las Escrituras ni el poder de Dios. ¿Se dan cuenta? Fallan. Erran, se equivocan porque desconocen la palabra y como desconocen la palabra también desconocen el poder de Dios. Desconocen la teoría, desconocen lo escrito y entonces no pueden tener no pueden tener una acción, no pueden tener una actividad del Espíritu en sus vidas porque desconocen la palabra. Esta semana mientras meditaba en esta parte del mensaje, decía, Señor, ¿cuántas veces nosotros como iglesia nos ponemos a orar porque queremos que Dios se mueva en nuestro alrededor? Y oramos y queremos que Dios se manifieste y le pedimos y está bien orar por eso. Pero la palabra nos enseña que la mejor manera de poder despertar el poder de Dios en nuestra vida es encontrarnos con su palabra. Decir a la palabra. Es dejar que la palabra esté en nosotros. Jesús les dijo a sus discípulos en una ocasión, si ustedes permanecen en mí y mi palabra permanece en ustedes, entonces pidan lo que quieran y el Padre se los concederá. Pero tienen que permanecer en mí y mis palabras tienen que permanecer en ustedes, porque entonces van a pedir como conviene. Pudiéramos pensar que Jesús les estaba diciendo, permanezcan en mí, mis palabras en ustedes y lo que a ustedes se les antoje. No, porque cuando la presencia de Dios permanece en nosotros y cuando su palabra permanece en nosotros, entonces sabemos pedir como conviene. Sabemos qué podemos pedir y descubrimos cuáles son nuestras verdaderas necesidades. Descubrimos qué es lo que realmente necesitamos y cómo pedir como conviene. Ir a la palabra, conocer la palabra, nos conecta directamente con la presencia de Dios. Y esa es nuestra mejor arma, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ahora quiero hablarte de 3 cosas importantes que debemos hacer si queremos ser efectivos en el uso de esta espada. Si queremos ser efectivos en el uso de la espada del Espíritu, del verdadero poder espiritual que viene a través de la autoridad de Dios, y la autoridad de Dios está en lo que Él dijo. Lo primero que tenemos que lograr es conocerla. No puedes usar bien algo que no conoces. No puedes utilizar correctamente un arma que nunca has visto, que no la conoces, que no sabes cómo funciona, que no has estado cerca de ella. San Juan 5:39 dice, escudriñad las Escrituras,
porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Quieren saber de qué se trata. Quieren saber cómo hacer las cosas. Quieren saber qué principios utilizar para que las cosas funcionen en su vida. Necesitan escudriñar las escrituras. No es leer solamente. No es agarrar y, ¿verdad?, rápidamente allí leer. Es escudriñar, es entender, es saber de qué se trata. Poder ir profundo en ellas y descubrir lo que Dios realmente está diciendo. ¿Sabe? Cuando yo era niño, hace 15 años, que íbamos a la escuela dominical, siempre las maestras nos ponían a leer capítulos, ¿verdad? Y aquí está la hermana Rita, que no me dejará mentir porque ella fue mi maestra de escuela dominical cuando era niño. Y nos ponían a leer y nos decían, ¿cuántos capítulos leíste? Era el reporte que teníamos que presentar. Y luego, para motivarnos a leer más, nos decían, el que lea más capítulos, ¿verdad?, en un mes, pues le vamos a dar un premio, ¿verdad?, al final. Y me acuerdo que mis hermanos y yo nos chutábamos el Salmo 117 como 100 veces, ¿no? Para presentar 100 capítulos, porque el Salmo 117 es una cosa bien cortita. Y lo repetíamos y lo repetíamos y lo repetíamos, ¿verdad?, para presentar más capítulos. Pero la verdad es que no se trata de una lectura superficial solamente por cumplir un compromiso eclesiástico. No, escudriñar la palabra, poder encontrar en ella, conocer realmente el corazón de Dios, porque por eso Jesús les dice, ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Sabes? El concepto de este pasaje, o el contexto más bien de este pasaje, Jesús le dice a los estudiosos de su tiempo, ustedes leen mucho la Biblia, y a ustedes les parece que en ella pueden encontrar la plenitud, pero no la están estudiando de la forma correcta, porque si la estuvieran estudiando de la forma correcta se darían cuenta que del que hablan allí no es de otro más que de mí. Si ustedes leyeran correctamente, me habrían reconocido. Se habrían dado cuenta que el que está parado frente a ustedes es aquel de los que los profetas hablaron en el tiempo pasado. Pero no fue posible que me vieran porque no estudiaron bien la palabra. Hermano, yo te pregunto, ¿has podido encontrar realmente el corazón de Dios en la palabra? ¿Has encontrado realmente a Jesús en cada parte de lo que tú lees? No es fácil. Hay que leerla. Hay que pedirle al Señor entendimiento. Hay que buscar realmente en ella, perdón, esa palabra de vida. No es leerla superficialmente. No es sacar los textos, ¿verdad?, fuera de contexto para que digan lo que yo quiero que diga. No, es estudiarla, es conocerla, es conectarnos con ella continuamente. Por eso es que nosotros como iglesia estamos luchando este año por crear esa cultura de leer la palabra, de leer la Biblia. Nuestro hermano César ahí está continuamente, hermano. Leamos la Biblia, leamos la palabra. Vamos en esta parte, hay que estudiarla, hermano. No es un capricho. No queremos poder decirle a la gente allá afuera, esta iglesia sí lee la Biblia. No. Queremos que conozcas a Jesús en la palabra. Queremos que entiendas lo que realmente Dios dijo. Que podamos separar la verdad de la mentira. Porque eso es importante. La Biblia dice, conocerán la verdad y la verdad os hará libres. Pero no hay otra manera de conocer la verdad más que ir a la palabra con un corazón inquisitivo, profundo, diciéndole, Señor, mira, no entiendo mucho, pero quiero entender. Ayúdame. Quiero conocer tu palabra, no sé cómo, pero sé que quiero conocerla. Es muy importante, mis hermanos, dedicarle tiempo al estudio de la palabra en nuestra vida para que podamos tener en nosotros el testimonio de Cristo. Porque si no lo hacemos, hermanos, nos encontramos luchando la mayoría de las veces en nuestras propias fuerzas. Vamos a la guerra sin espada. Vamos a la guerra sin espada. Durante mucho tiempo nos enseñaron que traer la espada era traer la Biblia siempre aquí, ¿verdad? Calentándose debajo del brazo. Y si no traías la Biblia, ¿verdad?, te decían, hermano, va a la guerra sin fusil. Pero no se trata de traer la Biblia bajo el brazo todo el tiempo. Se trata de traerla aquí. Se trata de traerla acá. Desarrollar el arte de meditar en la palabra. Decirle, Señor,
este capítulo que leí, este versículo que leí, háblame. Voy a pensar en ello. Por eso dice la palabra en el Salmo 1: será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. ¿De quién dice esto, hermano? ¿De quién está hablando? De aquel que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Es el resultado de dedicarle tiempo, de poder encontrar el testimonio de Cristo en la palabra, para poder ir a esta batalla completamente armados con la palabra que puede desarticular cualquier ataque del enemigo. Porque vamos descansando en sus promesas, en las verdaderas, no la que nos inventamos. Ayúdame que yo te ayudaré, ¿verdad? Ayúdate que yo te ayudaré, dijo la Lolita. Ya la verdad dijo, como dice la escritura, pues sí, una escritura de ahí de las azucaritas, yo creo, atrás o algo así, no sé dónde lo leyó, pero eso no está en la Biblia. Y a veces andamos inventando cosas y descansando en promesas que Dios jamás nos hizo, hermano. Qué peligroso es eso. Porque vas a la guerra con una espada de plástico hechiza que no va a tener ningún efecto en tu enemigo. Tenemos que descansar en promesas verdaderas, hermano. Y para poder descansar en promesas verdaderas, tenemos que conocer la verdad. Número 2, no solo tenemos que conocerla, tenemos que vivirla. De nada te sirve saberla de memoria, de nada te sirve recitarla si no se convierte en una verdad en tu vida. Santiago capítulo 1, versículo 22 dice, pero pongan en práctica la palabra y no se limiten solo a oírla, pues estarán engañando ustedes mismos. Tú me puedes decir, pastor, yo leo un montón la Biblia, yo leo 20 capítulos diarios. Pero si de esos 20 capítulos diarios no estás cumpliendo ni un solo versículo, hermano, te engañas. Te engañas a ti mismo. Te crees una persona muy espiritual porque te sabes muchos textos de memoria, hermano. Eso es peor todavía, ¿sabes? Porque conocer mucho la palabra y no cumplirla acarrea mayor juicio sobre tu cabeza. Porque el Señor te va a decir, ¿te lo sabías de memoria, mijo? ¿Por qué nunca lo hiciste? ¿Por qué nunca cumpliste con esto? Si te lo sabías, lo leíste, no puedes decir que no sabías. Mira, más te valdría no haberla conocido, no haberla sabido. Porque la palabra hay que vivirla. No basta solo con conocerla, mis hermanos, sino que es indispensable ponerla en práctica en nuestra vida. Porque eso nos da el respaldo moral necesario para poder levantarla. Es como la espada en la piedra del cuento del rey Arturo, ¿verdad? ¿Cuántos conocen la historia del rey Arturo y la espada en la piedra? La leyenda decía que solo la persona con el corazón correcto podía levantarla y utilizarla correctamente. No cualquiera podía sacarla de la piedra, tenía que tener un corazón correcto, porque esa espada le iba a dar autoridad. E imagínate una persona con autoridad, pero con una moral muy perdida. Una persona que no ha sido tocada por la palabra de Dios en su corazón es peligrosa si le das la autoridad de la palabra en sus manos. Amén, hermano. Es como dice el dicho, por algo Dios no le dio alas a los elefantes, ¿verdad? La espada en la piedra habla de un corazón correcto. Dios no va a dejar que saques la espada de la piedra para que uses su autoridad si no has sido capaz de transformar tu corazón, tu vida, tus pensamientos, tus palabras y tus acciones. Te vuelves bien peligroso. Es darle un arma a una persona que no es muy cabal, que no es muy sabia. Una persona que aplica la palabra de Dios en su vida puede ejercer la autoridad de la palabra para el resto del mundo. ¿Sí me escuchaste? Solo una persona que tiene la palabra de Dios en su vida, que la practica en su vida, tiene la autoridad para usarla en la batalla. No se trata solo de conocerla, hermano. La autoridad de la palabra es para aquellos que tienen la palabra y que están permitiendo que la palabra los transforme a ellos. La Biblia nos cuenta cómo las personas se maravillaban de las enseñanzas de Jesús. Y sabes, Jesús no les enseñaba otra cosa más que lo mismo que siempre había estado escrito en la palabra, en lo que ellos tenían. Les hablaba de lo que ya se había enseñado.
Pero había una gran diferencia y los escritores evangelistas dicen que la gente se maravillaba de sus enseñanzas porque enseñaba como quien tiene autoridad. Y los escribas de su tiempo, que eran los hombres potentados, empoderados para enseñarle la palabra al pueblo, sentían envidia de aquel hombre que había salido de entre las personas del vulgo, que no era un líder religioso en su tiempo, que no había sido capacitado, que no había sido autorizado por el Sanedrín para enseñar las escrituras, y sentían envidia de él. Pero la gente lo escuchaba como quien tiene autoridad, ¿sabes? Porque aunque aquellos hombres conocían la palabra profundamente, aquel que se paraba delante de las personas y movía sus corazones y usaba la palabra para sanar a los enfermos, para echar fuera a los demonios, era la palabra misma. Jesús era la palabra, la vivía todos los días. Todo lo que movía su corazón, todo lo que movía sus palabras, sus pensamientos y sus acciones, era la palabra que el Padre le había encomendado. ¿Quieres que tu palabra tenga autoridad, hermano, para sanar enfermos? Te lo voy a preguntar otra vez porque creo que no me escuchaste. ¿Quieres que la palabra tenga autoridad en tu vida para sanar enfermos? ¿Quieres que la palabra tenga autoridad en tu vida para echar fuera demonios? ¿Quieres que la palabra tenga autoridad en tu vida para cambiar las realidades alrededor de ti? Primero tiene que tener autoridad para transformar tu corazón. Dios no le va a dar autoridad a una persona que no tenga el corazón correcto. No funciona así. Se vuelve peligrosa la palabra en un corazón incorrecto. Se puede utilizar para dañar mucha gente. Se puede utilizar para destruir muchas vidas. Se puede utilizar de una manera muy nociva, muy dañina. ¿Quieres que la palabra de Dios tenga autoridad en ti, alrededor de ti? Primero déjala tener autoridad dentro de ti. Vivamos la palabra. Hagamos lo que ella dice y entonces descubriremos el verdadero poder que tiene en nosotros. Y número 3, tenemos que aprender a usarla bien. Ya la conocemos, ya la encarnamos. Ahora hay que aprender a blandir bien la espada allá afuera. Por eso el apóstol Pablo ahí en 2 de Timoteo le da un consejo a su discípulo. Procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. Que la usa bien, porque muchos utilizamos mal la palabra de Dios, la usamos para nuestra propia ganancia personal. La sacamos del contexto para que diga lo que nosotros queremos que diga. Sin embargo, debemos recordar, mis hermanos, que la palabra es de Dios, no es nuestra, es de Él. Y Él sabe lo que ha dicho y lo que no ha dicho. A Dios no lo podemos engañar, hermano. No le podemos decir, Señor, tú dijiste esto. A ver, mijito, espérate. Yo no dije eso, yo dije esto. Yo sé lo que dije, yo sé lo que hablé. Además, muchos la usan para contender con otros, la usamos para pelearnos y para ver, ¿verdad?, quién sabe más o quién tiene la razón, hermano. La palabra no es para eso, no es para contender, no es para demostrar nada. Ayer escuchaba por ahí una reflexión, un estudio, decía, la verdad no necesita ser defendida, la verdad se defiende sola. No necesita que tú le demuestres a otros lo que sabes. Nuestra batalla no es contra los otros hermanos que tienen otra interpretación de la palabra distinta a la que nosotros tenemos. No es eso, hermano. La palabra no sirve para dañar a nuestros propios hermanos, a nuestros amigos. No es para ver quién sabe más. Jesús nos enseñó en su confrontación con Satanás en el desierto estos 3 elementos. Esa fue su arma. La conocía, la vivía y sabía usarla de manera correcta. El problema estaba en que ambos contendientes usaron la misma espada. Satanás también estaba usando la palabra. También le decía, está escrito, así dice la Biblia, ¿verdad? Lánzate de este lugar, porque escrito está que a sus ángeles mandará para que tu pie no tropiece en piedra. ¿Cuál fue la diferencia? ¿Por qué Jesús pudo vencer a Satanás con la misma espada con la que Satanás lo estaba tratando de engañar? Porque Satanás no sabe usarla, la tuerce para que diga lo que él quiere que diga, para que diga lo que él quiere tratar de demostrar.
Pero Jesús pudo vencerlo, porque Él tomó la palabra, la conocía, la encarnaba. Era una verdad en su vida y la sabía utilizar de manera correcta. Ambos conocían la palabra, pero solo uno sabía usarla correctamente. Y eso permitió que el Espíritu operara, dando un golpe certero en la cabeza de su enemigo, suficiente para hacerlo huir. Santiago dice: resistan al diablo en la fe. Pero no es en cualquier fe, es en la fe en la palabra. Y como te he venido diciendo a lo largo de todos estos pasajes, no se trata de que creas con todo tu corazón, se trata de que creas en lo que es correcto. No importa si crees con todo tu corazón en una mentira, eso jamás la convertirá en verdad. Resistan al diablo en la fe implica conocer la palabra en la que estás creyendo, aprender a usarla correctamente para ser efectivos en nuestra batalla. Porque el arma que nosotros usamos tiene el poder de definirnos, mis hermanos. La espada que nosotros usamos tiene el poder de definir nuestra persona. ¿Sabes? En el mundo entero, en la cultura universal, existen personajes, algunos históricos, reales, otros de ficción, pero que sus identidades estaban directamente asociadas con el arma que usaban. En Inglaterra, ahorita te mencionaba, ¿verdad?, la historia del rey Arturo y su espada Excalibur. En el Medio Oriente, en la cultura de los árabes, se encuentra un hombre llamado Ali y su espada bifurcada se llamaba Zulfikar. En España se escribió la historia del Cid Campeador y su larga espada Tizona. En Escocia tenemos al personaje William Wallace y su famosa espada escocesa. Y muchos otros, como en Latinoamérica, la historia del zorro, ¿verdad?, y su inseparable espada. ¿Cuántos hemos visto esa imagen de la Z, verdad? El zorro que hacía con su espada. Sus armas definían su personalidad. Todos ellos estaban definidos por la espada que portaban. Ahora yo te pregunto, ¿y a nosotros qué nos define? ¿A ti qué te define? ¿Será la palabra de Dios nuestra compañera inseparable? ¿Será la palabra de Dios la que defina nuestra identidad delante de las otras personas? ¿Será esa nuestra herramienta de conquista del mundo? ¿Será nuestra arma más poderosa en la batalla espiritual? ¿O cuál es el arma que a ti te define? ¿Qué es lo que define tu identidad? ¿Quién eres tú? ¿Lo que los medios de comunicación nos están diciendo allá afuera? Eso es lo que define tu identidad. Porque mire, no necesitamos irnos tan lejos como pensar en ideología de género y toda esa confusión sexual que existe. No, muchos nos encontramos confundidos en nuestra identidad en este tiempo, porque lo que alimenta nuestra mente y nuestra alma es TikTok, es Instagram, es Facebook, Thread y todo lo que está apareciendo por allí. Y define nuestra identidad porque lo que yo veo ahí es lo que quiero imitar, eso es lo que me gusta y eso es lo que yo quisiera alcanzar. Y mis aspiraciones de vida están basadas en esas cosas tan superfluas. Y ojo, que no estoy hablando mal de las redes sociales, no, pueden ser bien utilizadas. El problema es cuando les permitimos a ellas que definan nuestra vida, lo que soy, cómo me visto, las palabras que utilizo, el lenguaje con el cual me comunico con las demás personas. ¿De qué estás alimentando tu corazón, tu vida, mi hermano? Porque aunque sea un dicho popular, no deja de ser una gran verdad. Somos lo que comemos. Eres lo que comes. Pero no lo que comes aquí por la boca, es lo que comes por los ojos, por los oídos. ¿De qué estás alimentando tu vida? Porque lo que alimenta tu vida te define como persona, lo quieras o no. ¿Cuál es tu herramienta de conquista del mundo, hermano? ¿Con qué estamos tratando de conquistar el mundo? ¿Con nuestras estrategias personales? ¿Con nuestras formas de ver la vida? ¿Con nuestras capacidades propias? ¿O con la palabra que Dios puso en nosotros? Con los principios eternos que aunque el cielo y la tierra pasarán, dice mis palabras, no pasarán. ¿Para qué utilizamos estrategias efímeras de hombre cuando tenemos la palabra eterna de Dios? Que aunque todo este mundo deja de ser, ellas seguirán siendo una verdad, pase lo que pase. ¿Sabes? La espada de los romanos, Gladius, fue conocida como la espada que conquistó al mundo.
debido a que en las manos de un soldado bien capaz podía infligir enorme daño en el ejército enemigo. Era altamente letal cuando se utilizaba con la destreza correcta. Una buena espada, mis hermanos, en las manos diestras es capaz de conquistar al mundo. Ese es el mensaje de la espada romana. Ese es el mensaje de la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Es la única espada capaz de conquistar el mundo cuando se encuentra en las manos correctas. Hermano, tenemos la mejor espada a nuestra disposición. En el libro de la carta a los Hebreos, el escritor dice: la palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que las espadas de dos filos. Más cortante que la gladius, más cortante que la espada que conquistó al mundo es la palabra de Dios, porque no solamente penetra la carne, no solamente penetra el físico, dice es capaz de partir el alma, es capaz de partir la parte más profunda, el espíritu, las coyunturas y aún los tuétanos, la más profunda de nuestro ser. Es capaz de discernir los pensamientos y las mismas intenciones del corazón. Solo faltan personas con la destreza necesaria para convertir la palabra de Dios en el arma más poderosa, en el arma más potente, más cortante. ¿Y cómo se logra esto? Utilizándola continuamente, hermano. La práctica hacia el maestro, conociéndola todos los días, volviéndola a cada minuto y usándola correctamente en todas las situaciones de nuestra vida. La Biblia nos narra una pequeña historia allí en el segundo libro de Samuel de un hombre llamado Eleazar. Y dice allí en 2 de Samuel 23: Eleazar se mantuvo firme y luchó con energía contra los filisteos hasta que el brazo se le cansó y la espada se le quedó pegada a la mano. Aquel día el Señor les dio una gran victoria. Y cuando el ejército lo supo, regresó al campo de batalla solo para recoger el botín de guerra. Un solo hombre pudo hacer correr a un ejército entero. Su brazo se cansó, sí, sus fuerzas humanas se mermaron. Pero ¿cuál fue el secreto? Que aunque no tenía fuerzas, la espada estaba pegada en su mano. Estaba pegada en su mano. Se había encarnado en él. Ya no tenía mucha fuerza, ya no tenía mucho aliento personal, pero tenía la mejor arma en la mano y sabía cómo utilizarla. Y aunque él estaba ya cansado, tuvo una gran victoria ese día. Tal vez tú te sientas cansado, hermano, pero la palabra de Dios seguirá siendo ese poder, esa fuerza sobre nuestra fuerza, sobrenatural, para darnos grandes victorias, a pesar de que tú y yo nos encontremos débiles. Siempre podemos confiar en la palabra. El mundo de hoy intenta dejar la palabra de Dios de largo en absoluto. Dicen que ya no funciona, dicen que ya pasó de moda, pero es nuestro deber, tuyo y mío, demostrarles lo contrario, conociéndola a fondo, demostrándoles que sigue vigente. ¿Cómo? Viviendo por ella, practicándola, no solo hablándola. Necesitamos vivirla para que el hombre vea que sí sirve, que sigue vigente y que la palabra honra a los que la honran, usándola para instruir a nuestras futuras generaciones, mis hermanos. Es ahí donde se hace la diferencia. Es ahí donde se hace la diferencia. Quiero hablar a tu corazón, hermano. Quiero hablar de este tiempo que estamos viviendo ahora mismo en nuestro país. Estamos viviendo un tiempo donde necesitamos aprender a pelear una batalla cultural enorme. Allí es el campo en el que nos toca pelear a nosotros. El campo cultural, el de las ideas. Porque el terreno político ya está definido, ya está dicho, y muy probablemente no nos está muy a favor. Oremos por nuestras autoridades. Bendigamos la vida de nuestra nueva presidente. Bendigamos la vida de nuestros nuevos legisladores. Pero tenemos que entender, hermano, que en este tiempo
necesitamos empezar a pelear una batalla cultural, a traer ideas correctas, porque las ideas que se están tratando de imponer sobre nuestra sociedad distan mucho de la verdad que Jesús nos dejó en su palabra. Y tú y yo tenemos que aprender a pelear la batalla correcta, hermano, en el terreno de las ideas, que las nuevas generaciones puedan entender. ¿Sabes? Ahí está la verdadera lucha. Ahí estamos preparando el campo de batalla, con lo que nuestros hijos, nuestras nuevas generaciones están escuchando, están aprendiendo, están recibiendo, porque ellos engendran ideas con eso. Yo te voy a preguntar una cosa. Si la elección se hubiera hecho entre personas de 15 años para abajo, ¿hubiéramos tenido el mismo resultado? ¿Verdad que no? Hubiera ganado otra persona. Yo no estoy diciendo que él era el bueno ni nada, no. Estoy diciendo que supieron entrar a las nuevas generaciones. Y yo les decía a los hermanos con los que me tocó platicar de este tema, ellos no estaban preparando esta elección, ellos están preparando la que sigue. Ellos están preparando la que viene. Sabían que esta batalla la tenían perdida, pero saben que el que pueda dominar las ideas dominará al mundo. Este tiempo tú y yo tenemos que aprender a utilizar la espada y preparar a nuestras nuevas generaciones para la batalla cultural que está en ciernes en este tiempo. Que la palabra de Dios tenga cabida en el corazón de tus hijos, hermano. ¿Cuánto tiempo pasan ellos llenando sus mentes y sus corazones con la cultura del tiempo actual? ¿Y cuánto tiempo estás utilizando en nutrir sus corazones y sus vidas con la palabra de Dios? Y no te digo que los agarres y les apagues la tele, el iPad, el teléfono. Siéntate con ellos, habla con ellos, enséñales la palabra, conversa con ellos, asegúrate de que sepan lo más importante al menos, porque la batalla que viene es una batalla que solo se podrá vencer a través de la espada del Espíritu, con hombres y mujeres capaces de usarla, que la viven, que nadie puede negarles lo que están hablando, porque es una realidad en sus propias vidas. Porque nadie puede negar las realidades que pueden ver. Nadie, aunque no estés de acuerdo con ellas, no puedes negarlas porque son una realidad. Muchas veces les he hablado de esta parte de la escritura donde Jesús se acerca a un hombre ciego de nacimiento y lo sana de la ceguera y se va, y este hombre nunca lo vio. Y no faltó, ¿verdad?, los hombres religiosos de su tiempo que se acercaron con él y lo empezaron a interrogar y a decirle: ¿qué no sabes quién fue el que te tocó? ¿Qué no sabes quién fue el que puso sus manos sobre ti? ¿Qué no sabes que es un disidente? ¿Qué no sabes que es un hombre blasfemo que nos está enseñando que es mayor que Moisés y anda alborotando a la gente? Tú no sabes quién es el que te tocó. Es una persona que no es buena para la sociedad actual. Y aquel hombre que había sido ciego solamente atina a levantar su mirada y a decirle: señores, es verdad, yo no sé qué tipo de persona fue el que me tocó. Yo no sé si es ese que ustedes dicen o es algún otro. La verdad, no lo sé. Pero sé una cosa: yo antes era ciego y ahora veo. Y eso nadie me lo puede quitar. Ustedes pueden decir lo que quieran, pero la realidad que yo he experimentado en mi vida no me deja creer en otra cosa. Hermano, ¿quieres que el día de mañana tus hijos puedan seguir luchando por la fe que nosotros heredamos y que tú vas a heredarle a ellos? Necesitas llevarlos a conocer la palabra, porque hasta que ellos no la vean como una realidad en tu vida, ellos no la van a creer, hermano. Ellos no van a creer que la palabra de Dios es real y que es poderosa si no tiene poder sobre tu propia vida. Si no les mostramos a nuestros hijos el poder de la palabra de Dios en nosotros, si no aprendemos a utilizar bien esa espada espiritual que tiene dos filos, corta para allá pero también corta para acá, jamás podremos hacer ni siquiera que nuestros propios hijos crean en la palabra. Nos urge aprender a usarla. Nos urge conocerla, nos urge practicarla, nos urge aprender a blandir bien la espada para que podamos conquistar a este mundo. Porque aunque el mundo sigue creciendo y su tecnología y sus ideologías siguen ganando terreno, hermano,
Aunque ellos se levanten con todas sus formas de pensamiento y sus filosofías equivocadas, la palabra de Dios seguirá siendo la espada que conquistará al mundo. Solo necesita personas que sean capaces de usarla bien. Mis hermanos, ahora tenemos a nuestro alcance toda la armadura de Dios. La hemos conocido a lo largo de estas 6 semanas y ahora sabemos en qué consiste y cómo podemos usarla. La decisión de aquí en adelante es tuya. Tú decides si sigues perdiendo batallas. Tú decides si sigues siendo despojado de lo que Dios te prometió. Tú decides si sigues cayendo una y otra vez presa de los embates de tu enemigo, o te decides de una vez a vestirte completamente con la armadura que Dios nos dejó, a tomar con firmeza el escudo de nuestra fe, a vivir confiando en la seguridad de nuestra salvación y a tomar la espada del Espíritu y levantarla para conquistar el mundo que Dios nos dejó. Es tu decisión. Yo ya hice mi parte. Yo ya te dije en qué consiste la armadura. Ahora tú sabes si la tomas o la dejas. Pero en esta decisión no solo va el destino de las demás personas, también está el tuyo. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Esa es tu decisión. Yo quiero invitarte ahora a que te pongas de pie y que oremos. Y que le digamos: Señor, gracias. Gracias por la armadura. Gracias porque no nos dejaste descubiertos ante este enemigo mortal. Gracias por la palabra. Amén. Gracias por la palabra. Gracias porque tenemos acceso a ella. Porque nadie nos limita para poder conocerla, hermano. Hay lugares donde la Biblia no puede entrar, donde tiene que entrar de contrabando. Tú y yo tenemos al alcance de nuestra mano la palabra de Dios, que nos puede dar el arma más poderosa para vencer a este mundo. Pero Dios está buscando personas con el valor suficiente para empuñarla en su mano y no soltarla hasta que se te quede pegada, hasta que se encarne. Que la única forma que te quiten la palabra es quitándote la vida. Y cuando sucede así, la palabra de Dios no te abandona ni siquiera del otro lado. La palabra de Dios nos acompaña, porque sus promesas seguirán resonando hasta la eternidad. ¿Quieres venir aquí al altar? Yo quiero invitarte. Ven y dile: Señor, permite que tu palabra tenga un nuevo espacio en nuestra vida y en nuestra mente.